Ok, muy buenos días, señoras y señores, estimados amigos. Agradezco en nombre del Centro de Estudio Democrático de América Latina su presencia en esta actividad que se enmarca en la iniciativa de los seminarios en línea, donde abordamos temas relacionados con los nuevos retos y nuevas dimensiones de la democracia, hacia un nuevo contrato social. Le solicitamos cumplir con las siguientes recomendaciones. Por favor, apaguemos micrófono y video. Si usted entra y entra hablando, todos lo escuchamos. O si lo llaman por teléfono, entonces mejor apaguemos micrófono y video. Y el video básicamente para aprovechar el ancho de banda. Para información de todo, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30. Por favor, para pedir la palabra, utilicemos el instrumento que brinda el Zoom o solicitémosla por chat. Las preguntas, por favor, que se circunscriban al tema abordado por el expositor. Si va a hacer un comentario, que sea corto y puntual. Le cedo la palabra a Carlos Rivera, presidente de CEDAL. Adelante, Carlos. Gracias, Guido. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Igual que todos los sábados, una satisfacción en poder encontrarnos en estas jornadas de pensamiento, de reflexión, de análisis, que, como lo han dicho ahora, cada sábado son nuevos ingredientes de calidad que están en estas jornadas. Hoy hemos invitado a Guillermo Villalobos Solé. Guillermo es politólogo. Ha tenido una larga trayectoria de vínculos con CEDAL. Memo fue director del área sindical en CEDAL y posteriormente asumió la dirección de CEDAL en aquellos tiempos en que CEDAL también administraba la Catalina. En ese vínculo que tuvimos por muchos años con la Fundación EBER. Guillermo junto con Manuel han sido de los directores que más tiempo han permanecido al frente de CEDAL. Es consultor internacional y en estos momentos es uno de los principales y cercanos colaboradores y asesores del gobierno de Panamá y, como lo indicábamos hace 8 días, concretamente del presidente de la República. Guillermo, muchas gracias por haber aceptado compartir con nosotros estas experiencias que tienes y el tema que va a abordar, porque es el impacto de la cultura política en la calidad de la democracia, en donde Guillermo ha tenido larga trayectoria de análisis y discusión. Memo, un gusto, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Carlos, a Luis Fernando Díaz y a Guido Mora por haberme invitado, y me disculpo de antemano porque Guido siempre me ha estado enviando los enlaces para participar de estas iniciativas de CEDAL y no había sido sino hasta hace unos pocos días que pude comenzar a integrarme por razones de trabajo y agendas complicadas. Pero agradezco muchísimo. Primero quiero agradecer y felicitar esta iniciativa de estos foros, porque ahora informalmente conversábamos antes de que algunos de ustedes entraran sobre el papel protagónico que CEDAL ha tenido a lo largo de muchísimos años en América Latina y no solo en Costa Rica. Yo creo que en estos momentos de tanta incertidumbre que vive el mundo y de cambios tan acelerados, el poder restaurar un espacio de reflexión, un espacio de discusión incluyente, de ideas diversas que nos permitan volver a tratar de interpretar el signo de los tiempos y pensar y repensar cómo debería ser el desarrollo de nuestros países, es una tarea absolutamente pertinente y urgente. Y yo creo que CEDAL tiene, como dicen los americanos, el know-how, tiene la experiencia, tiene todo el engranaje, tiene el recurso humano que podría permitir volver a darle ese lugar señero que siempre tuvo. Por eso aplaudo y agradezco, no lo digo por esta intervención modesta que voy a hacer con ustedes de compartir algunas ideas y reflexiones, sino porque sé que hay un cúmulo de conocimiento y experiencia riquísima en cada uno de ustedes en este momento. Agradecería, Guido, si puedo compartir pantalla. Yo no sé si ya puedo compartir. Ya puedes compartir, Memo, adelante. Ok, voy a usar simplemente a modo de guía
unas pocas diapositivas que he preparado para estas reflexiones y para escucharlos a ustedes en sus comentarios y en sus intervenciones que también serán muy ricas. Le he agregado un pequeño subtítulo, si se quiere, o un elemento adicional al título, llamando esto el desafío del cambio y la modernización. Yo creo que hablar de cultura política, hablar de democracia y por tanto hablar de desarrollo no se puede ver hoy si no es en el marco de los cambios profundos y acelerados que ha tenido el mundo y de los cuales Costa Rica y nuestros países en general han tenido un impacto significativo y han producido una transformación y una modernización extraordinaria con cosas muy positivas, como también probablemente hay cosas negativas. Y en ese sentido, ver estos temas hay que verlos en esa dimensión. Es más, yo diría, adelantándome ya alguna cosa, que estos cambios, estos desafíos y esta modernización de alguna manera nos tiene a algunos de nosotros, y aquí me refiero particularmente a Costa Rica y al Partido Liberación Nacional, que ha sido un partido histórico en la conducción de la vida del país después de su fundación el 12 de octubre de 1951 en la finca La Paz en San Ramón, pues nos ha tenido en una situación difícil en los últimos años que requiere una revisión profunda si se quiere seguir siendo un actor importante como lo fue en el pasado. A modo simplemente de tener un punto de partida sin entrar a profundizar en cosas muy teóricas, me gustaría decir que de alguna manera la cultura política es la expresión de los valores, de las concepciones, de los comportamientos, de las actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente político, es decir, hacia el ámbito de lo público, el ejercicio del poder, de alguna manera. Solo para que lo tengamos presente, a eso es lo que por lo menos en lo que respecta a esta intervención mía me voy a referir en términos de cultura política. Y en ese sentido me gustaría comenzar partiendo por decir que la cultura política no se ve en abstracto, no la podemos entender en el marco de una situación casuística o abstracta. Es en realidad una expresión de un contexto sociopolítico específico en el marco del cual se desarrolla la vida de la sociedad. Por lo tanto, la cultura política del costarricense de hoy, del panameño de hoy, del nicaragüense de hoy, del argentino de hoy, de alguna manera tiene que ser la expresión de un fenómeno cultural general que se resume, se recoge a partir de un contexto específico, a partir de los comportamientos, de las actitudes, de los valores, de los principios que se desarrollan en este momento en la sociedad. Todos esos valores, todas esas creencias y convicciones y conductas de los ciudadanos se expresan entonces en un entorno específico y en una sociedad específica. No es una cosa que podemos ver nosotros de una manera aislada o específica, abstracta. Y en eso, permítanme hacer una primera aproximación, porque Costa Rica tuvo un claro ejemplo en la segunda mitad del siglo XX de lo que voy a afirmar ahora. Para tener instituciones democráticas, sólidas, robustas, como las que llegamos a alcanzar después de los años 50, aunque uno podría decir que desde los años 40, a pesar de la interrupción de la revolución del 48, de todas las confrontaciones que se pudieron haber generado a partir de las reformas sociales de los 40, o sea, a partir de los aportes del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales y de un grupo de intelectuales costarricenses que con ideas liberales y con algunas ideas muy importantes de influencia política y social del mundo trajeron a nuestro país en ese entonces, adelantándose en mucho incluso a otros países en el mundo. A pesar de todo eso, nosotros logramos, después de los años 50, desarrollar una institucionalidad robusta, democrática, y para eso fue indispensable, por supuesto, contar con una cultura política democrática que se expresó en esas generaciones que tuvimos a lo largo de esos por lo menos 3 o 4 décadas.
Es decir, la cultura política que refleja el contexto de la sociedad, específicamente si nos referimos a esa sociedad costarricense donde tuvimos relativamente mucho éxito, se enmarca dentro del sistema político que tenía la sociedad en su momento. Dicho esto, de manera muy general, permítame, es que hasta se lo come a uno la tecnología. Permítame decir alguna cosa sobre cultura política, democracia y modelo de desarrollo. Yo creo que para entender un poco lo que hoy creo que es el gran desafío que hay respecto a la cultura política, la calidad de la democracia y el tipo de desarrollo que aspiramos, valdría la pena revisar un poco lo que fue esa parte histórico-cultural de desarrollo político de la democracia costarricense posterior a la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que durante varias décadas la cultura política nuestra representó una serie de valores, de costumbres y comportamientos que contribuyeron directamente sobre el sistema democrático de representación, basado ciertamente en instituciones sólidas, en instituciones más o menos robustas. Esto nos permitió construir una sociedad que ciertamente nos distinguió porque fue relativamente exitosa en algunos indicadores importantes. Oyendo a María Eugenia la semana pasada, pues uno recordaba precisamente algunos de esos indicadores en materia de educación, indicadores socioeconómicos que nos permitieron construir una sociedad con unas facilidades de movilidad importante en lo social. Yo pertenezco a una familia muy humilde. Mis padres, tanto mi madre como mi padre, no terminaron más que la escuela primaria. Eran pobres, efectivamente pobres. Yo creo que mis hermanos y yo fuimos y somos hijos del modelo de desarrollo de los años 50, 60, 70, del modelo de desarrollo de las reformas sociales de los años 40, del modelo de desarrollo del Estado benefactor, el modelo de desarrollo que impulsó y promovió la participación del Estado en la vida económica y social del país, que permitió invertir fuertemente en la educación pública y en la salud. Dicho sea de paso, y hago un paréntesis aquí, hablando con los especialistas sobre algunas diferencias con respecto a otros países en términos de mortalidad por el COVID y en términos de contagio, no cabe duda que el tema de que Costa Rica contara con un sistema de salud pública sólido, sobre todo en el primer nivel de atención, ha sido una de las razones, más importantes para entender el por qué no hemos sido flagelados como lo están siendo muchísimos otros países. Y por supuesto, fue un modelo de desarrollo que permitió entonces distribuir económicamente mucho más igualitariamente, de una manera mucho más efectiva y aceptable que lo que fueron en muchos otros países. Sin embargo, ese fenómeno que comienza a tener elementos de crisis, elementos importantes a partir de los años 80 con el cambio del modelo y con la aparición de lo que los europeos llamaban la mundialización, nosotros la conocemos más como la globalización, los cambios en los precios del petróleo que alteraron fuertemente la economía mundial, etcétera, etcétera, hacen que aparezcan algunas primeras interrogantes que yo creo que es importante hacérselas hoy para entender por qué nuestros países, y particularmente un país como Costa Rica hoy, está tan fragmentado, ha perdido tanta cohesión social. ¿Por qué un país como el nuestro hoy, y lo digo con tristeza, ojalá esté equivocado en mi apreciación y que sea algo que tal vez lo he pensado de una manera equivocada, pero para ponernos de acuerdo en las cosas mínimas es casi imposible. Siempre hay un pelo en la sopa, siempre hay una situación que impide que podamos llegar a acuerdos básicos, cada quien jalando para sus intereses, tomados de un mantel. Yo hago esta metáfora que me permite
por lo menos desde mi perspectiva, graficar lo que yo siento, pero veo un país como si fuera un mantel que ha sido lavado muchas veces, seguro le pusieron mucho cloro, muchos grupos fragmentados, tomados de diferentes partes de ese mantel, cada uno jalándolo para su interés, para su saco, para decirlo de alguna manera popular, probablemente intereses muy legítimos, no estoy cuestionando, pero que han perdido de vista esa visión de desarrollo nacional, de visión de Estado como un todo, como una sola Costa Rica. Y eso me hace pensar que evidentemente podemos estar en el peligro de quedarnos con un pedazo del mantel, pero sin el mantel y sin la mesa. En ese sentido, entonces, me aparecen las primeras interrogantes que yo quisiera compartir con ustedes. Y lo primero que debo decir respecto al tema de cómo se expresa la cultura política y cómo eso contribuye a la calidad de una democracia es, ha cambiado el contexto. Si entendemos y aceptamos que la cultura política es una expresión genuina de la realidad específica de una sociedad y de un contexto socioeconómico, en este caso específico, o sociopolítico, perdón, específico, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿ha cambiado el contexto? ¿En qué ha cambiado el contexto? ¿Y por qué hoy tenemos algunas generaciones que responden, pareciera ser, a una forma de comportamiento, de conducta que no es congruente con lo que nosotros teníamos años atrás? Lo segundo que me pregunto es, ¿ha cambiado entonces la cultura política? ¿En qué ha cambiado la cultura política? ¿En qué se distingue hoy las sociedades que tenemos respecto a las sociedades que estuvieron jugando un rol protagónico y contribuyendo a la calidad de la democracia representativa de la Costa Rica de los años 50 en adelante? Los años que, y no estoy con esto queriendo plantear una dicotomía entre lo pasado como lo mejor y lo presente o lo futuro como lo que no es mejor. No quisiera que se me interprete de esa manera. Simplemente estoy tratando de ser descriptivo sobre algunas realidades específicas. Y la tercera cosa interrogante que quisiera plantear es, ¿sigue siendo sólida la democracia representativa tal y como la hemos tenido? Es decir, y aquí permítanme hacer una primera aproximación sobre este tema. Yo tengo la impresión, la sensación de que hemos venido viviendo de los ahorros del pasado, de los ahorros acumulativos de una democracia, de un sistema político que nos dejó buenos réditos, o réditos al menos muy aceptables, pero que ciertamente no estamos compensándole el gasto que estamos haciendo de esos ahorros con nuevos ingresos, con nuevos ingredientes, con nuevos valores, con nuevas prácticas, con nuevos comportamientos. Quizás no estamos entendiendo esta nueva realidad o esta nueva cultura política de las generaciones que hoy tenemos, y entonces estamos gastando los ahorros, estamos viviendo de eso y estamos evidenciando una democracia representativa con serias falencias, con serias debilidades que ya no necesariamente responden a la realidad de nuestro país, de estas nuevas sociedades. En ese sentido, yo creo que asistimos a un mundo y a una sociedad relativamente distinta, incluso en sus bases constitutivas fundamentales. Por ejemplo, yo les pregunto, es decir, ¿es la familia como núcleo central de una sociedad de la que partimos? ¿Es la misma familia de aquellos tiempos del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, la que hoy tenemos? ¿Es la misma concepción de familia? Con jóvenes que se nos casan más tarde, con jóvenes que no se quieren casar, con jóvenes que quieren tener muy pocos hijos, que tienen una visión del mundo global, total, donde ya no está restringida a los 51.000 kilómetros cuadrados de nuestro país, o a los 76.000 kilómetros o 77.000 kilómetros de Panamá, o los que tengan otros países. El individualismo, sin duda alguna, le ha arrebatado el protagonismo a los colectivos en sus formas tradicionales. Permítame recordar un trabajo
del buen amigo, aquí Manuel Carballo se acordará muy bien, y algunos otros, a quien trajimos, un boliviano radicado en México, profesor universitario en México, a quien trajimos allá por el año 1992, no solo para que diera unas conferencias en el Partido de Liberación Nacional, sino para que escribiera un par de trabajos, un par de libros para nosotros que le publicamos en CEDAL, donde ya nos advertía lo que él llamaba una especie de golpe de Estado que le daba no solo la técnica, la política, sino que era un golpe de Estado que le daba el individualismo al colectivo. Y nos advertía en ese entonces cómo las expresiones colectivas tradicionales, si no eran capaces de tener una dosis de habilidad para transformarse a la velocidad de los cambios y a la velocidad de un mundo que iba a ser alterado drásticamente por una visión globalizadora, probablemente se iban a quedar rezagados como actores estratégicos y como actores claves en el juego del quehacer político, económico y social de nuestros pueblos. En ese sentido, el modelo ha privilegiado en estos tiempos últimos una visión materialista por encima del humanismo. Y María Eugenia lo resaltaba el sábado pasado en su intervención magnífica respecto al tema de la educación, y algunos de ustedes intervinieron en eso respecto a los temas de valores, de principios importantes. Hoy este modelo privilegia y acompaña el consumismo exacerbado y atenta contra esas expresiones colectivas. Hoy los barrios nuestros ya no son los barrios tradicionales. Hoy tenemos grandes conglomerados que son dormitorios, donde llegamos a dormir, donde tenemos muy poca articulación comunitaria, donde nuestros jóvenes ya no necesariamente juegan salve la banca o bolinchas o juegan los juegos tradicionales. Las mujeres no necesariamente salen a jugar con el mecate, a brincar, ni hacemos las mejengas los que nos gustaba el fútbol, y perdónenme la expresión. Esas cosas quedan a lo sumo para espacios escolares, donde alrededor de una canchita o de alguna cosa así, algunos de los muchachos todavía se dedican a ese tipo de situaciones. Hoy los jóvenes los encontramos en sus habitaciones, en sus cuartos, jugando sí, el fútbol, pero el fútbol FIFA, ¿verdad? En el videojuego. Los encontramos conectados al mundo, recibiendo una serie de informaciones que van más allá de la realidad incluso de sus países. Hoy le preguntamos a un joven sobre alguna fecha histórica importante de nuestro país, o le preguntamos sobre algún acontecimiento de trascendencia histórica, y probablemente nos da una respuesta que, si no es vergonzosa, pues es incompleta. Son muy pocas las excepciones donde vamos a encontrar un conocimiento de cultura general nacional, pero sí encontramos que sabe muy de cosas que pertenecen al mundo globalizado. Sí encontramos que está al día con todos los avances de la tecnología, con el nuevo iPhone 12, y ya no el 8, como decía ahí hace un momento alguien. Saben mucho de los últimos videojuegos, saben mucho de la farándula internacional, de los artistas, etcétera, pero saben muy poco, saben mucho de las cómicas, de las cosas de este tipo. Es decir, tenemos una alteración de las bases constitutivas de la conformación de los núcleos de desarrollo, no solo en las comunidades, sino en general de una visión de país mucho más avanzada. En ese sentido, permítanme plantear un tema que me parece trascendente en el marco de esta nueva forma de comportamiento, de esta nueva cultura política, y es el tema de las comunicaciones. La globalización probablemente para algunos fue pensada muy en términos restrictivos y fue concebida en términos comerciales, y entonces mucha gente pensaba que la globalización, el neoliberalismo, como lo describieron sobre todo grandes sectores de izquierda, pues era una cuestión que derribaba barreras de carácter comercial o arancelarias, y entonces estaba circunscrita a la firma de acuerdos de tratados de libre comercio, tanto de carácter multilateral como de carácter bilateral, o estaba circunscrita a la llegada de capitales transnacionales a nuestros países con algún tipo de beneficios y privilegios
en cuanto a impuestos, en cuanto a regímenes arancelarios, etcétera. De lo que se trataba era un poco de eso, el movimiento de capitales, que por supuesto ya comenzaba a mostrar una gran importancia. Recordemos todo el concepto de los capitales golondrinas y la crisis sufrida en México hace algunas décadas, que produjo un estremecimiento sumamente grande en la economía mexicana, casi la quiebra. En fin, sí, mucha gente pensaba en una globalización, en una mundialización en esos términos, pero con el pasar del tiempo se ha podido confirmar que esto fue mucho más allá y se convirtió en una cosa gigantesca, en donde incluso los protagonistas que gestaron e impulsaron esto, el consenso de Washington y algunos otros sectores que destacan y llaman, creo que se nos está metiendo un hacker, si no me equivoco. Alguien está rayando la presentación mía. Guido. Extraño, Memo, yo no tengo, si querés cerrar y volvés a cerrar y volvés a abrirle la presentación, voy a... Sí, bueno, es líneas rojas, las ven, ¿verdad? Sí, Ustedes. claro, claro. A mí sí me Sí. aparece también. Sí. Eso, o puede ser que alguien hizo algún comando, alguien que no sabe, y rayó la pantalla. Bueno, si les parece, voy a seguir hablando, y si vemos que es un hacker, cuando aparezcan palabras obscenas y insultos que son muy típicos, risas y esto, ya conozco este tipo de situaciones y es parte de las que estamos expuestos cuando tenemos este tipo de comunicaciones modernas, nuevas. Voy a Sí, seguir, dale, y Memo. en el tanto se presente alguna situación, buscamos un mecanismo nuevo. Cerramos, si no cerramos Sí. la presentación, pero dale. Dice, bueno, en ese sentido decía que quisiera acercar una primera aproximación sobre el tema de la importancia de cómo las barreras de la globalización fueron más allá. Y una, por supuesto, que voy a destacar es la que tiene que ver con la comunicación, porque tiene una incidencia enormemente grande, importante sobre... hay alguien que tiene un micrófono abierto, me parece escucharlo. Decía entonces que hay nuevas formas de comunicación, que aquí tenemos a algunos periodistas, aquí está Peñita, aquí está Rosita Argüello y probablemente algún otro colega que ha estudiado periodismo o que viene de ciencias sociales. Y hoy evidentemente tenemos que reconocer que hay nuevas formas de comunicación que no transitan necesariamente por los mecanismos tradicionales y que se han convertido en un instrumento muy importante dentro del marco del régimen político, del régimen democrático para el caso nuestro, y que por supuesto además tienen implicaciones muy importantes sobre el tema de la intermediación entre los actores tradicionales de la política, particularmente me refiero a los partidos políticos, a sus primos hermanos, los sindicatos y a otros espacios colectivos, por medio de los cuales hoy la convocatoria, la comunicación no pasa necesariamente por ellos, no pasa, está al margen de ellos. Entonces hoy encontramos y asistimos a espacios donde jóvenes y no jóvenes, a través de estos nuevos mecanismos de comunicación, son capaces de producir una convocatoria que ya no pasa por lo que diga el secretario general o la convocatoria o la línea de un partido político, o necesariamente por la convocatoria que hace el secretario general de un sindicato. Es más, hoy cada vez más a estos grupos les cuesta tener la capacidad de convocatoria para emocionar, enamorar y atraer a sus manifestaciones, a sus expresiones colectivas, a las mayorías o a las grandes masas. Hoy, por medio de una red social, por medio de Twitter, por medio de Facebook, por medio de Snapchat, por medio de alguno de estos mecanismos, rápidamente estos jóvenes son capaces de divulgar, o estas generaciones nuevas, no es una crítica, quiero que me entiendan, es una realidad, estoy describiendo una realidad. Son capaces de hacer una convocatoria mucho más efectiva que lo que puede ser cualquiera de estas organizaciones. Voy a poner un ejemplo para hacerme entender. Perdóneme que sea un ejemplo de Panamá. Aquí hay amigos míos panameños que están y que estoy seguro que me ratificarían en eso, pero
pero Panamá ha tenido una cuarentena muy, muy rígida en estos días, con todos estos meses atrás, con el COVID. Bueno, en un restaurante donde estaban cerrados, en un momento dado, la Asamblea Legislativa, no la Asamblea Legislativa, una bancada de la Asamblea, la bancada de gobierno, o lo que llamaríamos nosotros la fracción de gobierno, del partido de gobierno, pues hizo una pequeña reunión y en esa pequeña reunión alguien se dio cuenta y de inmediato por redes sociales fueron convocados ciudadanos y en cosa de una hora alrededor de ese restaurante habían cientos de personas sonando cazuelas, sonando sartenes y desafiando la cuarentena para reclamar, por ejemplo, el hecho de que se estaba violando por parte de sectores políticos que guardan algún grado de privilegio o quieren seguir guardando algún grado de privilegio. Bueno, esa capacidad de convocatoria a esa velocidad en esos términos es un desafío que hoy los partidos políticos y otros actores importantes de la sociedad tendrían que repensar y ver porque no la tienen. Sin duda alguna, este instrumento de comunicación es un gran instrumento de influencia y de incidencia. Es decir, hoy hablamos de influencer, hoy hablamos de contratar influencers, contratarlos para la política, contratarlos para la promoción de una venta de un producto, contratarlos para determinados intereses, porque reconocemos en ellos la capacidad de contacto que tienen masivo sin necesidad de tener que utilizar ni un periódico, ni una televisión, ni una radio, ni pagar grandes sumas de dinero para tener una incidencia o una influencia importante, una influencia en el comportamiento de los ciudadanos, una influencia, una incidencia en las actitudes que se asumen. Por lo tanto, es también un espacio de cuestionamiento y juzgamiento. Este me parece muy importante, no es que los otros no lo sean, pero este es relevante desde mi punto de vista porque las redes sociales y estos nuevos mecanismos se han convertido en un espacio en donde son capaces de levantarle un juicio político y moral y ético a cualquier persona y lo juzgan. No importa si al final representan parte del 65% según las estadísticas que hay de lo que llaman fake news. Es decir, pueden convertirse en noticias falsas. Y sin embargo, sin derecho a réplica, sin derecho a un juicio tradicional por las formas que conocemos de la justicia. En muchos de nuestros países, esa institucionalidad democrática que fue muy importante, que llamamos la Corte Suprema de Justicia o los mecanismos jurídicos de eso, están en cuestionamiento. Están en cuestionamiento porque no son justicia pronta y cumplida, están en cuestionamiento porque están acusados por delitos, en cuestionamiento porque la gente tiene dudas de que solo el hijo de la señora más pobre o el hijo de la cocinera es el que recibe una condena y la sociedad entonces ve cómo se hace un ejemplo con esas personas, pero no así en los delitos de cuello blanco o no así en otros delitos de otra naturaleza. Por lo tanto, ahí me parece importante cómo estos espacios de estos nuevos mecanismos de comunicación alteran el comportamiento y la cultura política en un escenario, un entorno distinto y por lo tanto están planteando un modo de desarrollo democrático diferente y están alterando también la visión del desarrollo del país. Bueno, y por supuesto, la comunicación ha roto los vínculos de intermediación tradicional entre el ciudadano y los partidos y los sindicatos. Yo creo que esto es muy importante. A mí me da mucha pena seguir viendo a partidos políticos que están enfrascados en la lucha por ver quién es el próximo candidato y quién es el que va a administrar, si es que puede administrar regularmente bien la dimensión de los problemas que el país tiene, porque es que hoy no basta solo un liderazgo fuerte, mesiánico, que paradójicamente la sociedad o una parte de la sociedad la reclama, pero las experiencias de estos mesianismos o estos liderazgos fuertes, muchas veces que requieren intervención o respaldo de carácter militar, como por ejemplo puede ser el caso de El Salvador con Bukele tomando el parlamento. No justifico si tiene razones o no. Lo que estoy diciendo es que entrar a un parlamento, atentar contra la democracia, apoyado por el ejército, o los países que mantienen gobiernos neopopulistas con experiencias de este tipo, ya sabemos cómo comienzan, pero cómo no terminan. Manuel me corrige aquí, pero nosotros en los años 80, perdón, comienzos de los 90,
o finales de los 80, no preciso la fecha exacta, ya conocíamos experiencias de este tipo con Collor de Mello en el Brasil, pero después apareció, después de una tragedia en Izquierda Democrática con Rodrigo Borja, que gana las elecciones después de muchos años y no alcanza el 5% en la elección siguiente ese partido, y aparece entonces una expresión neopopulista como Bucarán, que estuvo exilado aquí en Panamá por algunos años, un cantante. Y bueno, hace poco terminó, con mucho respeto lo digo, pero con realidad, terminó un cómico de ser presidente en Guatemala. Y pues hay otros cantantes que han querido ser candidatos, y ni qué decir el caso de Bolsonaro en el Brasil, y la experiencia vivida en los Estados Unidos recientemente con el tema del expresidente Trump es una expresión en ese sentido. Perú en una semana tuvo, semana y media, 3 presidentes. Qué dolor siento para los que somos catalinos, sedalinos, recordar, por ejemplo, a Aya de la Torre y a toda la influencia del aprismo en la conformación del pensamiento socialdemócrata latinoamericano, que junto con otros movimientos e influencias europeas y latinas nos ayudó, por ejemplo, en el caso costarricense, a tener un pensamiento muy interesante. ¿Cuánto le costó a Lapra llegar al poder? Llega al poder y Alan García tiene dos gobiernos y termina suicidándose. Y todos sospechamos de alguna manera por qué. Vivimos una situación que hace que estos grupos, estos partidos políticos o estas organizaciones hoy no necesariamente intermedian. Las últimas encuestas sobre Costa Rica que me han llegado, probablemente podemos discutir sobre si son efectivas o no, nos muestran un 65% de gente que no sabe ni por quién va a votar. Si tenemos 25 años de tener 33%, una tercera parte de la población costarricense no vota por la democracia representativa, esa democracia que representaba de alguna manera una cultura política que hoy parece ser distinta. Con lo cual, al final estamos eligiendo presidentes con minorías y no necesariamente con mayorías. Yo entendí siempre, y creo que lo entendimos casi todos, que la democracia era dentro de los sistemas imperfectos el menos imperfecto al fin. Pero en esa imperfección reconocíamos que la mayoría era la que decidía en la democracia. Hoy, la verdad es que habría que preguntarse si eso está sucediendo realmente o si estamos en un proceso de esos. No nos olvidemos, lo digo también con profundo respeto y perdónenme, yo, igual que muchos de ustedes, pertenezco a una religión y la profeso y trato de corregir mis defectos y mis debilidades constantemente, pero las elecciones pasadas la ganó un pastor. O sea, política y religión ya sabemos que es una mezcla que hay que reconsiderarla, hay que pensarla. ¿Y por qué suceden esas cosas? ¿Y por qué está sucediendo? Y mientras está sucediendo esas cosas y mientras no nos ponemos de acuerdo en casi nada, y va a ser difícil que nos sigamos poniendo de acuerdo en casi nada si no tenemos una lectura distinta de la realidad y de la sociedad, y si no interpretamos lo que está pasando a partir de estos cambios, pues va a ser muy difícil poder entonces superar algunos de estos problemas. Continúo entrando entonces, además de la comunicación, en otro elemento que me parece muy importante, que es el tema de cómo esta etapa que hoy vivimos es una etapa marcada por la comunicación globalizada que ha incidido significativamente sobre la conformación de una sociedad con nuevas concepciones, con nuevos pensamientos, pero que ha estado acompañada también por lo que algunos llaman la modernidad. ¿Qué significa eso? Bueno, pues una globalización económica y cultural, como decía hace un tiempo, hace unos minutos, una libertad de movimientos de capitales más fuertes que lo que tuvimos todavía en un inicio, una movilidad muy grande sobre personas y mercancías. No es de extrañar que hoy sea un tema de trascendencia importante el tema de las migraciones en Naciones Unidas, que en algún momento un gobierno como el de Trump pensara en hacer un muro para detener el flujo de migrantes que llegaban por la frontera mexicana a tratar de ingresar a los Estados Unidos. Y todos los días nos despertamos con la tragedia de africanos llegando a Europa
y sucumbiendo en el océano y viendo morir niños y jóvenes que de alguna manera están huyendo de las condiciones en que viven. Entonces, en este mundo abierto, globalizado, que algunos creyeron que no iba a tener estas otras implicaciones, estas son nuevas realidades que están presentes. Por supuesto, los avances y los cambios permanentes de la ciencia a partir de lo que hoy conocemos casi como la era del conocimiento. Sí, no terminamos de comprar el P8 para pasar al P9 y al P10 y la computadora, estamos comprando todavía escobas para barrer nuestra casa cuando hay un robotcito que hace 15, 17, 20 años ya en Alemania, en Europa, limpiaba de manera automática e inteligente el piso de la casa y que es capaz hoy de hacerle un mapeo a usted en su casa y usted lo programa y se va y él le limpia la casa y cuando usted regresa, esto ya está limpio. Es decir, tenemos una era de grandes cambios, de grandes transformaciones, en donde en realidad toda esta necesidad de formación continua, ahora decía Clarita Lieberman, estoy estudiando sobre problemas de tiroides. Y claro, cualquier carrera que estemos nosotros, ya no solo las ciencias de la salud, sino otras, es un permanente cambio, un permanente actualizarse, porque de lo contrario quedamos al margen. Por supuesto, todos los temas que tienen vínculos con la red y con las tecnologías de información y de comunicación, es decir, las famosas TIC, que también son muy importantes en el marco de la educación que se vaya a tener y que bien María Eugenia nos advertía y nos informaba en su intervención de la semana pasada. Por supuesto, hoy tenemos una gran biblioteca, una gran capacidad de informarnos de manera inmediata a través de Google y a través de informaciones que encontramos en Internet, que ya que nos impiden tener que ir a buscar una biblioteca o a buscar formas de conocimiento que eran mucho más lentas, mucho más difíciles, complejas, en donde teníamos que invertir en comprar libros, documentos, etcétera. Hoy, gratuita, no totalmente, pero de manera muy fácil tenemos esa información abundante. Por supuesto, asistimos al fin de una era industrial distinta y a nuevos procesos laborales. Lo que va a pasar a partir de experiencia vivida con el COVID en algunos países va a ser importantísimo y dramático sobre el futuro del mundo laboral. Ya hay muchas empresas que cerraron la mitad del edificio que tenían alquilado. Aquí en Panamá se ven claramente empresas, y conocemos incluso por vínculos familiares, gente que trabaja para multinacionales o empresas importantes que redujeron a un mínimo sus espacios físicos y están negociando directamente con sus trabajadores para que sigan operando desde sus casas, incluso viendo a ver cómo se les paga el internet y el pago del aire acondicionado, porque la virtualidad en muchos casos va a seguirse imponiendo. La discusión geopolítica que hay en el mundo por el control del ciberespacio es una realidad, pero además no solo por el control del ciberespacio, no es mi especialidad, pero todos sabemos que hay una gran discusión en este momento sobre la nueva administración del sistema. Los Estados Unidos, como liderazgo de la administración del sistema, ha venido cayendo y ha venido perdiendo liderazgo, y en su lugar ha venido emergiendo no solo China, una gran parte del este asiático, India, con roles cada vez más importantes que le hacen repensar a uno que el espacio geopolítico va a sufrir transformaciones importantes en la administración y en el liderazgo. Por supuesto, ya me refería a los cambios sociales en la familia, en la multiculturalidad, en la defensa de los derechos de las minorías, que hoy son muy importantes. Fíjense las grandes discusiones que hemos tenido en los últimos tiempos sobre los derechos en los grupos LGTB, en otros grupos, toda la discusión religiosa que hay alrededor de estos y otros temas. Es decir, estamos en cambios muy profundos dentro de lo que hoy llamamos la modernidad. Eso me lleva a plantear, para irme acercando al cierre, no sé cómo estoy de tiempo, pero la idea es más o menos esos 45 minutos, una hora, y después escuchar algunas cosas. Me lleva a... Puedes tener tal vez unos 10 minutos más. Perfecto, perfecto. Gracias, Guido. Me lleva a plantear un tema que yo lo he venido pues desarrollando en los últimos tiempos
como parte de lo que yo creo que sería la nueva cultura democrática, la nueva cultura política, el nuevo sistema democrático, la nueva democracia, cómo se contribuir a esa nueva democracia y cómo desde ahí pensar o repensar una visión de desarrollo que parte de la realidad que hoy vivimos. Y es el tema de la nueva gobernanza. Asistimos a una necesidad en ese sentido de plantear una nueva gobernanza que no puede seguir siendo vertical, autoritaria, que no puede seguir siendo intermediada por los actores políticos y sociales de la forma tradicional en que se había hecho. Tenemos una sociedad que reclama una democracia relativamente distinta, una democracia sin la intermediación tradicional, posiblemente mucho más directa y participativa que representativa. La gente no se siente representada en los partidos políticos. Si Mauricio Duverger, y aquí está probablemente conectado uno de mis mejores maestros, amigo, a quien le tengo un profundo respeto y cariño, Jorge Urbina, que ayudó en mi formación profesional de manera decisiva. Si Mauricio Duverger tuviera que volver a escribir a lo mejor sus libros o sus escritos sobre los partidos políticos, pensando en partidos de cuadros, partidos de masas, probablemente tendría que repensar eso. Recuerdo a Günter Mayhol hace unos 20 y tantos años escribir un documento que se llamaba, que incorporaba una nueva categoría que llamaba partidos de ciudadanos. No sé si Manuel se recuerda, y tuvimos ahí una gran conversación, largas conversaciones sobre lo que él decía: vamos hacia formas de partidos, de organización política partidaria distinta. Probablemente los partidos tendrán que parecerse más a un movimiento social y menos a una estructura política tradicional. Bueno, yo no sé si, yo no tengo la respuesta, por supuesto, a eso, y creo que es una respuesta que hay que construirla de manera colectiva, pero lo que sí estoy convencido es que seguir pensando desde la perspectiva de partidos políticos como los que teníamos hace algunos años es casi que una decisión suicida. Lo segundo es que tenemos una sociedad que reclama vocería y participación, pero de formas muy diferentes a las que teníamos, y el tema de las redes sociales, el internet, las tecnologías de la información y la comunicación y todos estos nuevos mecanismos tienen que ser asumidos como una realidad en la que los partidos y las organizaciones y el nuevo relacionamiento entre el ciudadano y el poder político, el poder público, el ejercicio del poder a través del gobierno y con él a través de los actores que ejercen el gobierno, tiene que cambiar. No tengo la menor duda, porque si no, lo que estamos viendo es un quebranto. Y es una sociedad que se articula también a partir de nuevas aspiraciones y nuevas necesidades y nuevos comportamientos. Por lo tanto, esa es la base de una nueva cultura política en el fondo, y hay que verlo en esos términos y en esa dimensión. También es una sociedad mucho menos ideologizada y mucho más pragmática. Hoy tratamos de convocar a los jóvenes para hablar de discusiones entre marxismo o maoísmo o democracia o socialdemocracia o social cristianismo, y eso pues tiene muy poco atractivo para algunos de los jóvenes y para algunas de las generaciones más nuevas, más jóvenes. De alguna manera, no quisiera llegar a la conclusión de Fukuyama de que estamos en el fin de la historia y el fin de las ideologías, pero de alguna manera yo sí siento que hay una reducción muy importante de lo que podríamos haber conocido como el debate ideológico. Claro, la Guerra Fría se acabó, se derrumbó el muro de Berlín, vino la perestroika, se perdió el equilibrio que en medio de la Guerra Fría, con todos los riesgos que eso significaba, existió en el mundo post Segunda Guerra Mundial. Y hoy, y por muchos años, hubo un liderazgo hegemónico, único del sistema. Hoy hay una recomposición de eso importante. Rusia comienza a tener un papel protagónico distinto, emerge China con el gran poder. Acabo de recibir una información interesante de cómo cumpliendo los 100 años de fundación del Partido Comunista, los chinos celebran el final de la pobreza extrema de 777 millones de chinos.
No quiero entrar en polémicas si son o no son. Lo que sí es cierto es que China es hoy una realidad, no podemos obviarla. India es hoy una realidad y una emergencia en ese sentido. Una sociedad, por supuesto, más tecnológica y una sociedad que reclama un desarrollo que debe repensarse. Entonces, a mi juicio, y aquí viene un elemento muy importante, porque son muy pocos los avances sustantivos en esta nueva idea de gobernanza que creo que debemos avanzar, que es la idea de una sociedad que debe pensarse desde las realidades territoriales y sectoriales, desgraciadamente cada vez más asimétricas que tienen nuestros países. Es decir, seguir pensando y planificando el desarrollo desde la ciudad y desde los intereses de los sectores más dinámicos de la economía y desconocer las asimetrías de desarrollo territorial que tienen muchos de nuestros países es un error que lo único que puede provocar es la profundización nuevamente de la pobreza y la profundización de la exclusión con una división muy marcada del desarrollo territorial y sectorial. Y termino dejando 2, 3 conclusiones para compartir con ustedes, esperando pues haber aportado algunos elementos alrededor de lo que hemos hablado esta mañana. En primer lugar, quisiera decir que debemos redefinir el conjunto de las relaciones de dominación y de sujeción, es decir, las relaciones de poder y de autoridad, que son los ejes fundamentales alrededor de los cuales se estructura la vida política. Yo creo que hay que mirar esos elementos en forma no solo teórica, sino en forma pragmática, en forma práctica, en forma muy, muy concreta. Hay que desarrollar una especie de código subjetivo, un nuevo código subjetivo de la cultura política a través de la cual o a partir de las cuales estas nuevas creencias, nuevos comportamientos, nuevas convicciones, concepciones de la situación política que incluya nuevos valores, que incluya nuevos valores relativos a esos fines deseables de esta sociedad actual, con las inclinaciones y actitudes hacia un sistema político y actores de procesos que son diferentes. No quisiera vivir de las glorias que tuvimos del pasado. Estoy convencido que hay que recoger los éxitos del pasado, incluso algunos mecanismos que pudieron ser exitosos, pero es evidente que hoy el mundo y la sociedad ha cambiado y la cultura política que hoy expresan los ciudadanos es distinta. Por lo tanto, la democracia y el desarrollo tienen que verse en una dimensión distinta. Y finalmente, creo que se requiere un nuevo paradigma en ese sentido de la relación entre cultura política, democracia y desarrollo. Se requiere en ese sentido un cambio en los actores políticos y sus instituciones. Hay un reclamo general de la sociedad alrededor de eso. Y sí, siempre hay el temor de que, bueno, pero tenemos nuevos liderazgos, no tienen experiencias, tenemos un presidente que era muy joven y resulta que no ha resultado, etcétera. Bueno, es porque en realidad esto no se trata de un cambio de administrador, como yo he dicho y insistido. Se trata de repensar de alguna manera el país. Y con esto termino. Y quisiera dejar esto como punto de partida para la intervención de hoy en 15 que me han invitado a hacer. Y es que, a mi juicio, se requiere una refundación a partir de un nuevo pacto, una nueva visión de desarrollo que recomponga esta fragmentación social en que se encuentra nuestro país y algunos otros países. Para mí está claro que hemos llegado a una etapa final. Para mí está claro que los últimos 20 años, por lo menos, el comportamiento del país ha sido zigzagueante y cada vez se nos acumulan más y más desafíos estructurales a los cuales lo que hemos hecho es tratar de darle a una especie de aspirina o de acetaminofén a una enfermedad que nos muestra cada vez más problemas metástasis más complejos que requieren cirugía mayor y que requieren un cambio profundo. De esto me voy a referir probablemente de hoy en 15 a la experiencia que se ha planteado Panamá, que no difiere mucho en algunas cosas de Costa Rica sobre el pacto del Bicentenario cerrando brechas
que dicho sea de paso, mañana cierra su primera fase en lo que se llamó Panamá Propone a través de una plataforma conocida como Ágora. Les agradezco muchísimo y quedo pendiente de alguna pregunta o algún comentario. Gracias. Muchas gracias, Memo. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Sí. Sí, sí. Ok, tiene la palabra Luis Fernando Díaz. Memo, de ahí todas las expectativas como que las cumplimos. Siempre al final de estas sesiones, a las 12:30, alguno de nosotros de CEDAL hace una despedida, agradece y invita a la siguiente sesión la semana siguiente. Pero hoy nos sucede que cuando eso se hace ya se ha empezado a ir la gente. Hoy tenemos aquí arriba de 50 personas. Es un buen número, es una presencia de una enorme calidad. Ahora hablabas de algunos de ellos, mencionaste a Jorge, mencionaste a los periodistas, pero hay gente que nos honra con su presencia aquí, no sé, Fernando Celedón, Enrique Castillo, los habituales, por supuesto, a quienes siempre les agradecemos mucho. Hay algunos que ya son como entenados, Peñita, José León, Fernando Soleil, esos son los de la casa. A Manuel, que hacía días no lo veíamos, qué dicha que Memo lo jaló. Y al señor Ovalle, que nos acompaña desde Panamá. Hoy no vi chilenos, Guido. No vinieron hoy. Pero hecho, digamos, ese pequeño paseo, Memo, yo creo que nos devolves a un punto que nosotros queríamos tener muy vigente cuando empezamos a elaborar este proyecto hace más o menos un año. Y es una democracia multideterminada. No es una cosa simple, ¿cómo decir? Ya no basta con tratar de segmentar el conocimiento de la democracia. Algunos en la calle siguen pensando que democracia es un fenómeno electoral. Uh-huh. Y ciertamente vos lo pusiste muy clarito al puro principio en términos de que democracia y desarrollo van de la mano. A mí eso primero me provoca agradecerte, pero además me provoca algo que hemos discutido mucho con Jorge Urbina y lo tenemos en el cuaderno de vida como la tarea pendiente, que es la sociología del siglo XXI. Tenemos, José León y Fernando se acordarán que tenemos ya como 18 años de estar escribiendo esa sociología del siglo XXI y cada vez más la cultura política y la sociedad nos atropellan y nos dicen que no es que estamos atrasados, es que nunca la vamos a alcanzar. Pero hoy pusiste una piedra, un montón de piedras grandotas. Y yo quisiera pedirle a toda la gente que quiere participar hoy dos cosas, Guido. La primera es que ha habido hoy un chat fabulosamente rico. Ha habido en el chat intervenciones fabulosas de Ana Ruth, de Melvin, de Jorge Urbina, con pensamiento profundo sobre las cosas que Guillermo está diciendo, y para nada deberíamos de perderlas y deberíamos más bien hacer un esfuerzo específico para recuperarlas y distribuirlas a todos, incluso con posterioridad, y pasárselas a Memo para que le sirvan para de hoy en 15. Y la segunda tiene que ver con eso, precisamente con el de hoy en 15. No nos desesperemos hoy por tener todas las respuestas de Memo hoy. Hoy vamos a terminar a las 12:30. Y dentro de 15 días Memo vuelve. Y vamos a seguir conversando con él. Y si es necesario, vamos a seguir conversando con Memo y gente como Memo muchísimas veces de aquí en adelante. Gracias, Guido. Gracias, Memo. Muchas gracias, Luis Guillermo. Tiene la palabra Clara Lieberman. Les recuerdo, por favor, ser muy puntuales y muy específicos en relación con las participaciones.
Clara, adelante. Gracias, Guido. Primero que nada, felicitar a mi gran amigo a Guillermito, que lo quiero mucho. Salúdame, por favor, a mi paisano, el Cohen de Panamá. Claro que sí. Entonces, quiero decirte, en Liberación Nacional ha pasado una serie de cosas muy tristes. Primero, la ausencia de líderes fuertes. 2, la falta de educación continuada. 3, la constante brinco de personas de un lado para otro. De repente ves que unos individuos que estaban con De Santi ahora están con Figueres. Y si pasa esto, se van corriendo para el otro lado. Y luego se van, o sea, no hay la formación y realmente el sentimiento interno que se tiene que tener para sacar adelante un problema, un país como el nuestro. Yo realmente estoy en esto porque creo que Costa Rica merece otro tipo de trato. Y es importante que Costa Rica esté siempre bien para que las cosas salgan adelante. Yo quisiera que ojalá te vinieras otra vez para Costa Rica. Bueno, no es posible para ti, yo sé. Pero sí es importante que esto se analice, sobre todo dentro del partido. Directorios políticos increíblemente malos. El último ahorita, el que tenemos, ya se le pidió la renuncia a todo el directorio. Imagínate cómo estamos. Bueno, eso es lo que existe ahorita en Costa Rica. Muchas gracias, Guillermito. Sí, Luis Fernando. Gracias. Enrique Gomaris, muy puntuales, por favor. Enrique. Enrique, ¿estás por ahí? Clinton. Sí, ya, tenía el teléfono, el micrófono apagado. Adelante. Ok. Bueno, yo creo que este asunto es nodal. Como recordarán ustedes, yo hice una intervención un poco más extensa sobre la calidad de la democracia, pero a mí me parece que este tema es nodal. Ahora bien, y coincido en la mayoría de los asertos. Lo que no está tan claro es que se nota mucho en las conclusiones, hay que hacer una renovación de esto, un nuevo planteamiento del otro. Hay que hacer, ¿y de dónde surge eso? ¿Y cómo se socializa eso? ¿Y cómo se hace masa crítica eso? Y ahí es donde me parece que está la principal. Se sigue con esta visión de que lo importante son las estructuras políticas. Le ha faltado una profundización sobre el tema. Enrique, tienes... Enrique, ¿puedes repetir? Es que se te cortó. Repite, ha faltado profundización y se te cortó. Ya, ok. Ha faltado profundización en ver de dónde surgen o de dónde pueden surgir estos cambios y estos parámetros nuevos. Y ha faltado profundización en un tema que a mí me parece crucial, por eso mi exposición lo ponía como en el título, que es la ciudadanía. Es decir, no se trata ni de movimientos sociales, ni de partidos, todo eso está muy bien en la infraestructura del sistema político, ¿sí? Pero aquí hay un problema nodal, y es que, sobre todo en la izquierda, hemos pensado que el pueblo tiene siempre maravillosas virtudes y siempre está dispuesto a lo mejor. No, ya está claro, las encuestas, el latinobarómetro,
tenemos una cantidad de insumos enormes que nos dicen que el problema está en el seno de la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, creo que el problema central es que la ciudadanía tiene hoy una cultura política muy pobre, una cultura política que ni siquiera está pensando en cambios en el sistema de funcionamiento electoral. No, está en otra. Está en otra. Es decir, claro que no hay que ir a una democracia electoral, hay que ir a una democracia ciudadana. Pero eso se resuelve en la relación entre la ciudadanía y el sistema político. Y resulta que el problema está en que ha venido la apertura de las redes sociales, donde todo el mundo puede decir cualquier cosa. ¿Y qué es lo que ha mostrado la explosión de las redes sociales? Pues que la cultura política es fatal. Que hay un montón de gente que dice barbaridades y no pasa nada. Es decir, que se ha asumido todo este asunto de las noticias falsas y todo eso, son procesos internos dentro de la ciudadanía. No es los partidos políticos que sean muy malos, ni que haya más movimientos sociales. Hay que volver a la ciudadanía. Hay que establecer fórmulas y procedimientos para retomar un cambio de cultura política en la ciudadanía. ¿Sí? No echemos más culpas a los partidos, ni a los presidentes, ni a no sé qué, ni a que no hay liderazgos, etcétera, etcétera. No hay liderazgos, entre otras cosas, porque la ciudadanía está en otro lado, está mirando otras cosas. Entonces, mi juicio es que en el uso de la palabra, sin incorporar el análisis de la ciudadanía, sin incorporar el análisis de la ciudadanía y la evolución de la cultura política en la ciudadanía, vamos a estar perdidos. Gracias, Enrique. En el uso de la palabra, las siguientes personas: Clinton Cruzan, Enrique Castillo, José Manuel Peña, Roberto Padilla, Rodrigo Rivera y Nelson Granes. Les ruego por favor ser puntuales. Entiendo que es un tema apasionante, pero les ruego ser puntuales para que todos podamos participar. Clinton, adelante, señor. Muchísimas gracias. Un saludo cordial al compañero. Qué gusto volver a oírlo, a Guillermo Villalobos. En realidad ha sido muchos años. Excelente su intervención. Yo quería hacer las siguientes acotaciones rápidamente. Primero, una aclaración. Rescato que no que los pastores sean gobernantes, sino los valores cristianos dentro de la política y consecuentemente dentro de la gobernanza. No hay que olvidar que nosotros somos de una cultura judeo-cristiana y esos valores sin duda alguna pueden ser una buena orientación a las actitudes y las políticas de los políticos, valga la redundancia. Bueno, he venido señalando la gran paradoja actual, que es que con estos vertiginosos cambios y muy complejos a los que asistimos hoy, es precisamente cuando los partidos políticos, a quienes se les ha dado la exclusividad de la gobernanza de los países, en el caso de Costa Rica sin duda alguna, es cuando han sido totalmente irresponsables, porque estos no han venido preparándose para enfrentar esos grandes retos. Eso por un lado. Porque hoy nosotros estamos ante lo que yo llamo un nuevo activismo ciudadano. Y ante ese activismo ciudadano se necesita una democracia de alta intensidad, como lo llamo yo, o sea, una democracia ciudadana para responder a ese activismo ciudadano. ¿Y quiénes son los responsables de eso? ¿A quién le corresponde? A los partidos políticos, de perfeccionar esta democracia. Sin embargo, los partidos están a espaldas de la sociedad y a espaldas de esa necesidad. Termino con un solo ejemplo que es avasallador y ya está encima. La cuarta revolución industrial y su principal
subproducto la inteligencia artificial y el subproducto de la robótica. Se sabe que se va a robotizar automatizar entre el 45 y 60% de la mano de obra. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué se va a dedicar el ser humano? Esa es una tarea ya que está encima y que los partidos políticos tienen que pensar en qué vamos a hacer. También ha venido hablando, y con esto termino, de mente y obra, que a los seres humanos nos va a tocar la mente y obra. Pero bueno, ¿cómo se come eso? Y cómo creamos más mente y obra, porque toda labor que puede hacer un robot no lo va a hacer un ser humano, porque los robots ni piden permiso, ni tienen aguinaldo, ni se cansan, ni van al baño, y van a ser muy baratos. Muchísimas gracias y qué gusto volverte a saludar, amigo Memo. Gracias, Clinton. Gracias, Clinton. José Manuel Peña, adelante, por favor. Memo, le pegaste un garrotazo al panal y lo dejas alborotado. Y eso es muy importante. Una referencia nada más para el auditorio. Vos y yo y casi todos los que estamos aquí, excepto los jóvenes, sesentones, setentones, vivimos la pobreza, como hablabas vos de tu distinguida mamá y papá, con dignidad. Todos teníamos que comer algo durante los 3 estados diarios. La paradoja y la vergüenza es que hoy en día mucha gente no tiene ni siquiera un bollo de pan para comer. Y eso realmente es impresionante cuando se sabe que al menos en la última década, y ahí está don Carlos Manuel Echeverría, que sabe mucho de planificación, se pasó de 250.000 millones a más de 500.000 millones toda la inversión social estatal. Y ahí hay un gran dilema que hay que resolver. Perdone que me aparte, pero le aclaro con el mayor de los afectos y cariños a mi distinguida doctora Clara Lieberman, que metió el ingrediente del PLN, que no es directamente consustancial a CEDAL, ya lo ha aclarado Carlos Rivera. A quienes le están pidiendo la renuncia es al Comité Ejecutivo Nacional. Y debo decir que no es al Directorio Político Nacional en el que estoy, puede ser para bien o para mal, nombrado por el presidente Figueres. De manera que todavía no están pidiendo la cabeza mía y la tengo intacta. Muchas gracias y felicitaciones, Memo. Muchas gracias, José Manuel. Tiene la palabra Enrique Castillo. Muchas gracias, don Guido. Buenos días a todos y mis felicitaciones a don Guillermo Villalobos por su excelente exposición. Yo lo que quiero es sugerir algo quizás para la próxima dentro de 15 días, y es que en sus conclusiones, en la primera de ellas, él señala un nuevo paradigma y nos induce a replantearnos los temas de la autoridad y de la sujeción. Yo creo que faltaría un concepto clave, que es la representatividad. Nuestra constitución política define nuestro sistema democrático como una democracia representativa. Yo creo que una de las cosas que está fallando en el sistema que está en operación actualmente es que esa representatividad se ha resquebrajado y está rota y no está funcionando. Eso creo que hay que replantearse los canales de comunicación entre la ciudadanía, entre los ciudadanos y el gobierno. Por ejemplo, en el Reino Unido tienen la costumbre, que es una costumbre constitucional y que la cumplen estrictamente, y es que el programa de gobierno obliga al partido que gana las elecciones a ejecutar ese programa, y las propuestas que se hagan en el Parlamento por parte del gobierno para dar cumplimiento a ese compromiso no pueden ser votadas negativamente por la oposición. Y pasan los proyectos porque es un mandato constitucional. Nosotros tenemos que replantearnos eso en cuanto a la composición de la ciudadanía
y su representatividad, porque hoy en día ya ni siquiera se acostumbra que los partidos presenten programas de gobierno. Se lo dejan como una caja de Pandora que destapan después de las elecciones. Debería haber más seriedad, más compromiso y entonces ver cómo se plantea una democracia participativa, pero no lo que llaman la democracia de la calle. Hoy en día se eligen partidos y presidentes que han adquirido, que han hecho promesas al pueblo, y luego un grupito, un grupúsculo bloquea una calle y revierten esos acuerdos. Eso tenemos que corregirlo y volver a tener seriedad en la gobernanza. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique Castillo. Memo, ¿querés hacer referencia? Sí, muy rápidamente, porque, bueno, primero quiero decir que me siento profundamente halagado con tantas intervenciones profundas, porque pues cuando uno hace una intervención de este tipo, es muy probable que se queden temas, es muy probable que uno pues deje muy superficial algunas cosas, y porque además yo no creo que uno sea la única persona que pueda aportar a la construcción de una visión o de unos cambios o de unos ajustes, transformaciones, pónganle en el adjetivo que ustedes quieran, sino es en la riqueza de la diversidad de pensamientos y aportes como los que ustedes están agregando. En ese sentido, creo, Enrique y Manuel Carballo, que plantean de alguna manera el tema ciudadano y la construcción de ciudadanía, me parece fundamental, sí estoy de acuerdo. Probablemente ese es un tema que hay que profundizarlo más. Difiere un poquito como que en el sentido de que Enrique le resta responsabilidad a los actores políticos que han sido los instrumentos de intermediación por excelencia, por lo menos en la democracia tal y como las vivimos nosotros, y por eso yo le doy sí una dosis importante de participación. Pero como dice Jorge Urbina en su escrito, me parece correcto, hay otras fuerzas dinámicas internas que no son solo las únicas que yo mencioné, que tienen que ver con este factor. A mí me parece que sí, que ciertamente, y ojalá pudiéramos tener un espacio que fuera hasta más amplio que esto, para poder encontrar en algunos de ustedes que han planteado estos temas la visión de, por ejemplo, en el caso de Jorge, sobre esas dinámicas internas, en el caso de Enrique, en el caso de Manuel, yo ya mencionaba a modo solo de ejemplo, lo hice quizás muy rápido cuando mencioné el tema de Bertolt Leinbach sobre los partidos de ciudadanos o sobre o lo que hoy llaman algunos la construcción de nueva ciudadanía. No perdamos de vista que tenemos un modelo hegemónico en los últimos 20, 25 años de un gran peso de factores exógenos sobre la realidad interna. Es decir, hoy la incidencia de los factores exógenos del modelo pesa mucho más que las libertades o las autonomías nacionales. Aquellos países en donde han logrado mantener más la autonomía, o son países con un nivel de desarrollo muy alto, muy superior al nuestro, o son países que sostienen gobiernos con sistemas, digamos, fuertes, con gobiernos que tienen un respaldo o militar o que tienen un respaldo fuerte. Y fuerte ya ustedes más o menos saben a lo que me refiero. Entonces, sí, yo creo que ese tema, por ejemplo, el tema de la ciudadanía, democracia y ciudadanía que plantea Enrique, me parece muy, muy importante crear una nueva ciudadanía, una nueva cultura, trabajar en eso. Yo estoy de acuerdo, ese es un tema. Agregar todas las dinámicas internas que también coadyuvan a los factores de desconfianza, de descrédito, de credibilidad que se suman hoy a la institucionalidad que para el pasado fue una institucionalidad muy importante y que hoy está en duda. A la potenciación de estos nuevos mecanismos tecnológicos, sí, es un elemento, no es el único, yo creo que sí. Y termino diciendo algo que me parece interesante que Enrique Castillo ha planteado, que es el tema de la representatividad. Yo soy de la tesis de que gran parte de la crisis está en precisamente la representatividad ha entrado en crisis, pero me gusta mucho lo que él ha planteado, me parece muy interesante, creo que es una contribución que le daría a una visión, como digo, no monolítica, sino al contrario, diversa, de repensar un poco sobre esos niveles de representatividad. Yo me inclino a pensar más en una democracia mucho más
abierta, más directa, más participativa. Hay países que tienen democracias más modernas, que tienen más consulta popular, que tienen más sistemas de dialogantes con la ciudadanía, cabildos abiertos, en fin, consultas populares, referéndum, algunos nuevos mecanismos o instrumentos que en Costa Rica uno los ve de manera muy esporádica, de manera muy limitada, y que con el cuestionamiento que hay a la institucionalidad, no hemos hablado de dos fenómenos que me parecen importantes, que uno es de carácter interno, pero con valores, con efectos también o con elementos externos, y otro es más de carácter internacional. ¿Cuál es el rol hoy del narcotráfico y del crimen organizado a lo largo de nuestros países, que tiene penetrado instituciones no solo de la sociedad, de los empresarios, de los partidos políticos, de la institucionalidad democrática de nuestro país? Un tema sumamente importante que yo pienso que también debería entrar en esa dinámica. Y el otro tema es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción que se ha vuelto pues una especie de eje constante y permanente alrededor del ejercicio de la acción pública y que constantemente pues está en exposición. Aquí en Panamá vivimos una situación con la empresa Odebrecht impactante, impresionante, pero ustedes saben que esa empresa tiene demandas en el Perú, tiene demandas en Ecuador, tiene demandas en Brasil, metió a un presidente a la cárcel. En el caso de Panamá se habla de millones de dólares, algunos de los cuales han sido devueltos porque la empresa ha reconocido la estructura paralela que tenía de pago de coimas, de pago de este tipo de negociados. Entonces, tenemos ciertamente un fenómeno también adicional en esto que llamamos la corrupción. Yo creo, por supuesto, me disculpo por aquellos temas que quizás no tuve el tiempo de profundizar, pero prometo que en la experiencia que voy a contar el próximo, dentro de 15 días, tratar de introducir algunos de estos elementos, y si no, pues buscamos algún espacio, porque yo creo que nos enriquecemos muchos. A todos les agradezco mucho. Ahí hay algunas contribuciones de Ana Ruth sumamente interesantes, que la veo escribiendo en este momento, que creo que son profundas. Requerirían algunas de ellas pues un conversatorio para escuchar también de ella sus puntos más profundos que no tenemos oportunidad. Pero igualmente les agradezco, son todos aportes muy, muy valiosos. Y finalmente destaco algo. Me parece que hay mucha sinergia y empatía entre lo que hemos conversado hoy. Más allá de algunos elementos complementarios o adicionales, y esto le agradezco profundamente también a mi maestro Luis Fernando Díaz, con quien tengo una amistad antiquísima también desde la época de la universidad, porque él fue el que me motivó a hablar de esto y el que trajo la preocupación. Pero como bien él decía, yo creo que, y lo dijo Peñita también en su intervención, de lo que se trata es de poner a la mesa todas estas ideas tan importantes. Okay. Tenemos en la lista de participación a Roberto Padilla, a Rodrigo Rivera y a Nelson Granes, con quien cerramos la sesión de esta tarde. Roberto, adelante, por favor, que seamos puntuales. Muchas gracias, Guido. No, yo no podría, yo de casi quedó todos los temas sobre seguridad en relación en contexto internacional. Vamos a ver, cambio del modelo de elección, ¿no? Ya ha sido citado anteriormente. Entonces yo me voy a limitar a agradecer la excelentísima disertación y bueno, pues a instar a que de alguna manera se retome aquella construcción de pensamiento o aquella materialización del mismo que en algún momento fue el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales y que más adelante se convirtió en la obra nacional que hoy conocemos. Y me quedo con la frase de Luis Fernando que básicamente me ilustra mucho el contexto, que básicamente nunca vamos a alcanzar a la cultura del siglo XXI, y así que es muy, muy profundo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Rodrigo Rivera. ¿Estás por ahí? Sí, gracias, Guido. Bueno, no, yo quería decir solo dos ideas. Una es en relación con la Internet y las redes. Hemos, para nuestra generación y para los que estamos en estos ejercicios,
siempre constituye algo novedoso, algo cuyos efectos y cuyas consecuencias no hemos llegado a precisar finalmente. En los últimos tiempos he estado escuchando y me parece importante, y es que la participación que generan las redes no es una participación como la de la masa, como la de los partidos políticos, no es una participación que vaya a producir ningún cuestionamiento del sistema, ni ninguna resultado de modificación del poder o de su distribución. ¿Por qué? Bueno, porque los individuos en la Internet son individuos aislados que confluyen hacia lo que llaman las shitstorms, las olas de indignación, ¿verdad? Y entonces es aprobar o desaprobar, y sobre todo de temas que no constituyen un cuestionamiento del sistema. Esa parte, las redes producen un enorme conformismo y están produciendo también una tendencia hacia el populismo. ¿Por qué? Porque la gente en Internet le gusta ver encarnadas las ideas, las propuestas en personas, ¿verdad? Entonces, esto hay que estudiarlo con más detalle. Para planear una acción política no es solo decir el tema de las redes. Sin duda alguna, y digo lo otro, la idea de Enrique Gomaris sobre la ciudadanía es importante, la construcción de ciudadanía, ¿verdad? Eso ha sido debilitado, las redes, la Internet la debilita. Hay una decadencia de lo público, de lo comunitario. Los individuos participando ellos directamente, en realidad es la acción de egoístas. Cada uno se adhiere en la medida en que el tema le interese y le puede llegar a afectar. Y bueno, y lo cierto también es que lo primero que hay que hacer es lo que dice don Enrique Castillo, es el sistema representativo, hay que replanteárselo. Ya es hora de por lo menos reformar el sistema de elección de diputados para hacerlo llegar más abajo y producir una representatividad más fuerte, ¿verdad? Con circunscripciones, con una elección, digamos, en las circunscripciones de un mayoritario y después la lista nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Nelson, tiene la palabra. Muy bien. Buenas tardes a todos. Primero, felicitar al expositor que trató de analizar un tema que de entrada es difícil. Lo primero que se me viene a la mente es ¿qué es cultura política? Porque suena algo utópico, al menos en mi experiencia personal, que gracias a la organización de un partido, pero después ¿qué está haciendo el partido para hacer buenos concejales? Una capacitación semanal, mensual, eso no existe. Y por otro lado, agradezco a CEDAL que sí está cumpliendo esa misión de cultura política, trayendo estos temas de actualidad, de interés nacional, y conectando con las mejores personas conocedoras del tema. Esto es cultura política. Entonces, a lo que voy es que hay que volver a ver a los semilleros. ¿Cuál es el profesional que estamos poniendo en un puesto de interés nacional? Esa es mi intervención. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias. Hay un tema que es importante, con esto cierro para darle la palabra a Guillermo para que se despida y posteriormente a Luis Fernando Díaz. Cuando se habla de la construcción del nuevo ciudadano y de la cultura política, uno debería de comenzar a pensar cuál debe ser el papel de cada uno de los actores sociales, cuál debe ser el papel del Estado para la construcción de esa nueva ciudadanía, cuál debe ser el papel de otros intermediadores que tradicionalmente han estado ahí, como los partidos políticos o las asociaciones de desarrollo comunal o las cooperativas o los empresarios, porque bueno, si es cierto, la sociedad está absolutamente dividida, está fragmentada y todos de una manera u otra pretenden alcanzar y hacer sus intereses como los intereses válidos para el resto de la sociedad, pero se ha perdido
una visión global de una sociedad donde todos, de una manera u otra, se vean beneficiados. Entonces, creo que hay que generar una reflexión importante sobre quién y cómo se puede trabajar en la construcción de esa nueva ciudadanía, de esa nueva representatividad, cuál es el papel que debe asumir el Estado en sus diferentes tareas. Y creo que es un tema en el cual podríamos pasar horas conversando, pero por lo menos podríamos poner algunos puntos sobre las IES en la próxima conferencia de Guillermo Villalobos. Guillermo, te cedo la palabra para que te despidas y cerres. Sí, muchas gracias, Guido. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias a las últimas intervenciones, particularmente esta intervención de Rodrigo. Yo coincido mucho con él, no quise decir y traté de, me corrijo si fue esa la impresión, cuando he hablado de las redes sociales, incluso mencioné que está aprobado de fake news que pululan, que representan las redes sociales, destacando precisamente que es un espacio de juzgamiento, dije, incluso con el cual me parece muy peligroso. Solo quise destacar en ese sentido la realidad. Ese es el entorno, ese es el instrumento que se usa hoy. Bueno, que podemos cambiarlo, que podemos intentar. Creo que es una pelea entre burro amarrado y tigre suelto. Esto es un fenómeno mundial, globalizado, con un gran peso de factores exógenos. Insisto mucho en eso. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo en que es un tema que solo ese tema valdría la pena tratar de encontrar un espacio para discutirlo, para traer un especialista sobre estos temas, sobre lo que significa el uso de las redes sociales, estas nuevas tecnologías y estos nuevos mecanismos. Me parece que él tiene toda la razón al plantear de que es un elemento. Lo mismo, pues le agradezco a Nelson su intervención y en general, Guido, tú has dicho algo para cerrar que con eso quiero despedirme. Por lo menos mi intento de hoy, aparte de describir algunos elementos y podemos tener algunas diferencias, Enrique Gamaris y yo diferimos sobre la democracia, el tipo de democracia. Él no cree en una democracia participativa, lo escribió ahora. Yo sí creo más en una democracia participativa. Pero indistintamente de que coincidamos o no en algunos adjetivos, lo que sí está claro es algo que tú has dicho, Guido, y es que el país en este momento y algunos de los países están absolutamente fragmentados. Yo acabo de terminar un estudio para PNUD regional, me tocó la parte de Centroamérica, otros consultores hicieron el Caribe y América del Sur y la parte andina, sobre nuevas formas de conflictividad en América Latina, a partir de la realidad del COVID y la pandemia, pero también a partir de la acumulación histórica que ha venido teniendo algunas asimetrías de desarrollo que se han hecho ahora mucho más visibles y pesadas con el COVID-19. Y no cabe duda que estamos frente a unas sociedades en efervescencia, unas más que otras. No cabe duda que algunas no han estallado porque tienen mecanismos de amortiguamiento, mecanismos donde han podido amortiguar a través de bonos, a través de bolsas de comida, a través de subsidios, etcétera. Y por supuesto el miedo que significa contagiarse y salir a la calle a manifestarse de forma mucho más amplia y dramática. Pero eso no quiere decir que no estamos frente a una situación preocupante y Costa Rica creo que tiene características que lo hacen pensar a uno que nos hemos debilitado en la cohesión social, nos hemos debilitado en la relación de actores internos, en los mecanismos de comunicación, de representación, de coordinación, de articulación social, económica y política a nivel de país. Hemos perdido el referente de un pacto a lo mejor concreto, pero también imaginario, sobre el cual nosotros construimos un modelo de desarrollo que tuvo un punto de quiebre y que ha tenido 20, 25 años de zigzagueo con muy poca claridad sobre, en algún momento somos muy abiertos, en otro momento somos muy proestatales, en un momento hemos desarrollado un sistema con privilegios a sectores muy fuertes, en otro momento no. En fin,
uno podría decir que no ha habido necesariamente después de esa parte una visión que aglutine, que por lo menos a la mayor parte del país, porque nunca se va a alcanzar la totalidad, pero que alcance la fuerza suficiente necesaria a partir de la cual se convoque en función de una idea, de una visión, de un modelo, de un desarrollo. Si me permiten parafrasear al poeta Víctor Hugo, no hay idea más fuerte a la que le ha llegado su momento. Si lográramos encontrar nuevamente aquellas ideas básicas que le den fundamento a una visión que integre a la mayor parte de los costarricenses y a la fuerza social suficiente para plantear un desarrollo distinto en los próximos 10, 15, 20 años probablemente, y eso que llama Guido visión global, una visión de Estado. Si lográramos eso, yo creo que habremos hecho un gran paso. Y por eso decía que no se trata de solo mirar el pasado y versus como si fuera esto una lucha entre pasado y presente o pasado y futuro, entre lo viejo y lo nuevo, entre mecanismos de un lado y mecanismos de otro. Yo creo que el problema, como está planteado, va a las bases estructurales de una visión de desarrollo que perdió cohesión, que perdió integración, que nos tiene fragmentados y que no nos permite ponernos de acuerdo ni en cosas muy básicas. Creo que ahí hay un tema muy importante. Reitero mi agradecimiento, Carlos, Luis Fernando, Guido, a todos los amigos que he podido volver a reencontrarme con ustedes. Mi abrazo cariñoso, solidario, y ojalá nos podamos encontrar pronto en Costa Rica. Estoy a la espera de la vacuna para ver si puedo viajar. Bien, muchas gracias. Luis Fernando Díaz tiene la palabra. Gracias, pero creo que Carlos Rivera está todavía. ¿No quieres preguntar si Carlos quiere? Carlos, ¿estás por ahí? Creo que no. Sí, Guido. Aquí está. Ya regresé. Bien, bien. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la exposición estas que nos da. Memo, Carlos, Memo para todos. Por favor, me hacen sentir como lo que soy, un amigo de todos. Gracias, Memo, por esta exposición extraordinaria que nos has hecho. Se une esta a las muchas 35 que hemos tenido aquí durante estas jornadas de reflexión que hemos realizado durante todos los sábados. A todos ustedes también muy agradecidos por la presencia, ¿verdad? Siempre observando los comentarios que están en pantalla, realmente ha sido extraordinario el aporte que se ha dado, como señalaba antes Luis Fernando. De hoy en 8 días tenemos asamblea de CEDAL. A quienes son miembros de la asamblea, pues están convocados, se les llegará una convocatoria a partir de las 9, 10 de la mañana. 9 de la mañana en primera convocatoria, 10 de la mañana en segunda convocatoria, de manera que la asamblea está debidamente planteada. Y posterior a la asamblea vamos a tener un intercambio de opiniones dirigido por Luis Fernando alrededor de lo que se ha hecho y cómo vemos las proyecciones hacia futuro en este tema de discusión que siempre hemos planteado los sábados. Para quienes no son miembros de CEDAL, los invitamos cordialmente, dado que ha sido un grupo muy permanente, casi como una asamblea permanente de CEDAL durante 35 sábados, los invitamos a asociarse. Es, creo, un buen ejemplo de lo que se puede hacer desde una organización que sin fines de lucro, pero que piensa, que genera, que discute, que analiza, y en donde la incorporación de personas valiosas como todas y todos ustedes, sin duda le da un gran contenido a nuestra actividad. De manera que les estaremos convocando igual. Repito, quienes no son miembros de CEDAL y desean ingresar, por favor, nada más nos envían una nota simple indicándonos que quieren ser parte, ojalá con algunas referencias de cada uno de ustedes, aunque prácticamente a todos conocemos cuáles son sus atestados, pero que nos lo hagan llegar. Y luego a las 11 de la mañana, como todos los sábados, tendremos esta conversación. Muchas gracias, Memo. No sé si Luis Fernando quisiera agregar algo adicional. Carlos, sí, gracias, Carlos. Carlos, que no se pierdan, por favor, perdón, Fernando. José Manuel, que no se pierdan,
por favor, los programas que tenemos en el canal de YouTube. El tema que Guillermo planteaba ahora en secuencia después de que Rodrigo lo desarrolló, ha sido objeto ya de cuatro sábados aquí de discusión, porque es un determinante esencial de la democracia hoy. De manera que hablar de redes sociales hay que seguir hablando, pero no es que no hemos hablado. Hemos tenido 2 programas específicos y 2 alrededor del mismo tema. Perdona, Peña. Perdón, don Carlos Rivera, ¿por qué no precisas con lentitud para que las compañeras y compañeras de este maravilloso grupo puedan solicitar el ingreso el próximo sábado a la membresía CEDAL, para que des un número telefónico o un número o el correo, para que entonces envíen la solicitud con todo respeto? Si con calma puede dar o el número de teléfono o el correo, y de esa manera puedan hacer la solicitud para ver si para aprobarles el ingreso definitivo el próximo sábado. Con mucho gusto, José Manuel. Elaborar un pequeño... También el pago, porque yo no sé ni a dónde pagar ni cómo pagar. Sí, doctor. José Manuel, creo que Guido ha planteado, tal vez Guido nos pueda ayudar a anotar los correos electrónicos de los que hemos estado en estas actividades. Nos dirigen la comunicación, tal vez a nuestra secretaria, Rosita Argüello, que manden la comunicación directamente a ella o a cualquiera de nosotros. Tienen los correos, creo que la mayoría de Luis Fernando, Guido y este servidor, de manera que a cualquiera de los que estamos involucrados en esto nos pueden hacer llegar la nota. Incluso podemos anotarlo si gustan ahí en el chat para que lo tengan. En cuanto al pago, doctora, lo vamos en la nota de invitación a la asamblea se les está enviando el número de cuenta y también se está enviando el número de teléfono para efectos de hacer depósitos vía SIMPE. Así que ahora vamos a facilitarle eso. Muy bien. Pero que no se nos, los que desean ingresar, no es un requisito inicial para enviar la nota, el pago. Lo que pasa es que la doctora pues siempre habla mucho de este tema económico, entonces vamos a tomarle la palabra completamente a la doctora, ¿verdad? Claro, cirujana plástica, imagino. Por dicha que le sobra la plata a la doctorcita. Lo que cuesta la cirugía, ya sabes, lo donamos a CEDAL. Rosita. A partir de este momento dejo de grabar. Perdón, Guido, yo acabo de anotar mi correo ahí en el chat, ¿verdad?